Sobre el perfil de Esteban es que vamos a hablar en esta mañana. Comenzamos a hablar de este hombre de Dios que encontramos en el libro de los Hechos, que nos habla el capítulo 6 de ese libro, sobre Esteban, un mártir de la iglesia, el primer mártir de la iglesia. Pero ¿qué fue lo que le ayudó a este hombre a sobresalir? ¿Qué fue lo que le ayudó a soportar? ¿Y qué fue lo que le ayudó a poder llegar hasta la muerte, a sufrir como un mártir de la iglesia por causa de Jesucristo? Padre nuestro, gracias por tu palabra. Te pido que nos bendigas a todos. Te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén. ¿Cómo surge este hombre de Dios? Él surge dentro de 7 hombres que los apóstoles necesitaban porque había sucedido un problema. Nos dice que había un crecimiento muy bonito en la iglesia, pero aparte del área espiritual también se encargaban de otras áreas, como el ayudar a las viudas. Acordémonos que eran judíos y en la ley había esa preocupación por las mujeres viudas. No podían ser desatendidas y ellos, aunque en la gracia, pero ellos quieren seguir apoyando, ayudando. Pero nos dice que los griegos vinieron a quejarse porque dice que sus viudas eran desatendidas, se quejaron con los hebreos. Estos griegos también eran judíos, nada más que ellos se habían criado en otro lugar, hablaban griego, mientras que los hebreos hablaban arameo, pero todos eran judíos. Aquí parece un acto de injusticia, que no está bien, porque hay una como acepción de personas, hay algo que no cabe dentro de la iglesia del Señor, que hicieran menos a estas mujeres. Y por eso es que los apóstoles, en vez de buscar culpables, van a buscar la solución. Y la solución es 7 hombres de entre el pueblo, conocidos por el pueblo. Y como el pueblo los conocía, pues los apóstoles le dijeron: busquen ustedes a hermanos de entre vosotros, a 7 varones de buen testimonio. Y aquí encontramos el perfil. ¿Qué es el perfil? El perfil es un conjunto de cualidades o características que identifican una persona. En este caso son cualidades y características espirituales, porque hablamos de un hombre bíblico, de un hombre de Dios. Entonces aquí vemos que dice la palabra que era de buen testimonio. No es que ahora que está en cargo viene a hacer la obra de Dios y a tratar de portarse bien. Ya era un hombre de Dios, ya servía, ya se ocupaba. Y este comportamiento de este Esteban y otros más, pues era del conocimiento de la iglesia. La iglesia conocía a este hombre, conocía su testimonio, o sea que era idóneo para este trabajo, para hacer equidad, para juzgar las cosas, para repartir y también para otros asuntos, porque no solamente era servir mesas, era para otros asuntos de tipo espiritual, que luego lo vamos viendo ahí que él va desarrollando. Esa fue la introducción visible de Esteban en la obra del Señor. Pero sobresaltan estas virtudes, estas características, que era un hombre de buen testimonio. En segundo lugar, era lleno del Espíritu Santo. Y en tercer lugar, era un hombre lleno de sabiduría, muy entendido. Era un hombre de Dios, un hombre completo, como lo mencioné en el estudio anterior. Con estas cualidades, con este perfil, este hombre sobresale en la iglesia. Comienza a ser usado por Dios, aparte de ayudar en la distribución, ahora se convierte en un hombre que predica la palabra, en un predicador del evangelio. Pero a la misma vez, mientras sirve, ora por los enfermos, predica la palabra, atiende necesidades. Dice la palabra en el versículo 8, que Dios comienza a usarlo con grandes prodigios y señales entre el pueblo. Esta forma de servir,
fuerte carácter de este hombre de Dios, pues se convirtió en una amenaza para los judíos religiosos, que eran muy respetuosos de su ley, y se levantaron unos para contender con él. Comenzaron contendiendo, luego comenzaron difamándolo. Después de la difamación viene la violencia, porque lo han llevado al concilio. Viene una acusación falsa, cabe decir que era una acusación falsa para él, y mientras es llevado allá, que era muy grave la acusación, él decía que Jesús se iba a levantar, iba a destruir el templo, e iba a cambiar las costumbres del pueblo hebreo, y esto pues al parecer era muy grave, sonó muy fuerte para la gente, los ancianos del Sanedrín, y no lo iban a permitir. Así que lo llamaron, y mientras lo llevan, dice el versículo 15, entonces los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. Aquí tenemos que la gloria de Dios estaba con él. Se manifiesta la gloria de Dios de una manera especial. Todo este conjunto de cualidades o características es lo que hace, primero, que sea escogido. Segundo, que sobresalga de entre los 7. En tercer lugar, hace que soporte toda esa persecución que le viene, porque él no sabía lo que le iba a venir. Él no sabía que lo iban a matar. Entonces, por eso es importante este tema, por eso es importante tocar a este personaje y su perfil, sus virtudes, sus características, porque ¿cómo vamos nosotros a servir en la obra de Dios? ¿Cómo vamos a soportar en la obra, dentro y de afuera, lo que se levanta contra nosotros? ¿Cómo vamos nosotros a soportar eso si no hay un perfil, si no hay una forma de identificarnos? Aquí tenemos un hombre valiente, un hombre que ante ellos no se amedrenta, no se asusta, está frente a ellos, pero está con la gloria de Dios. Esto es lo maravilloso, que cualquiera que sean las circunstancias que pasemos, el Señor no nos deja. ¿Por qué? Porque le servimos a Él. Aunque estemos frente a unas autoridades, como en este caso del Concilio de Jerusalén, aún así nosotros no estamos solos, no tememos. El Señor está con nosotros para respaldarnos, para ayudarnos, porque con su presencia es que podemos pasar por en medio de todas estas situaciones y seguir adelante. Ahora veamos un punto aquí más, porque él, en vez de quedarse callado, le preguntan, ¿esto es así? Le dice en el capítulo 7, ¿esto es así? Y entonces él comienza su mensaje. Y aquí vemos el mensaje, que es parte del perfil también de una persona. Hay quienes se identifican por su mensaje. Caen bien o caen mal por el mensaje que tienen. No es que imiten, es que es el mensaje que Dios les ha dado. Es que sabe que es la verdad. Y nosotros estamos para predicar la verdad. Y no podemos cambiar la verdad. Dice, compra la verdad y no la vendas. Todo siervo de Dios, toda persona que le sirve a Dios, si va a predicar, debe predicar la verdad. En segundo lugar, debe predicar lo que el Espíritu Santo le da a que hable, y no debe cambiar. Aunque no le guste a otros, aunque no caiga bien, porque el mensaje verdadero molesta a aquellos que están mal, incomoda a aquellos que van siendo arrastrados por estas corrientes, y en este caso eran hasta los del concilio. Pero él estaba ahí con un propósito y comenzó a, primero, como parte del mensaje, comenzó a recordarles un breve recordatorio. Se fue al pasado, desde Abraham, Isaac, Jacob, José, hasta Moisés. Luego pasa a denunciar la desobediencia de ellos.
de todos aquellos que se habían levantado contra los profetas. Y luego viene a decir que ellos son igual que sus antepasados, duros de servicio. O sea, pasa a acusarlos, a señalarles su pecado, a denunciar su pecado. O sea, que este era un mensaje fuerte, un mensaje bíblico, porque viene, cuando vemos el bosquejo de este mensaje, viene citando desde Abraham hasta Moisés, luego la desobediencia de los antepasados, y luego viene a decir que ellos, los del presente, son iguales que sus antepasados, duros de servicio. No se puede esperar la buena reacción ante un mensaje así. Hubo una reacción inmediata, la podemos ver ahí, como de inmediato en el versículo 54 hay un enojo de parte de este grupo de Sanedrín que estaba ahí, cuando él dice: y ustedes, vosotros, sois igual que vuestros padres. Entonces, cuando oyeron estas cosas, se enfurecieron, dice el 54, en sus corazones, y crujían los dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Por si fuera poco, hombre de buen testimonio, lleno del Espíritu Santo, de sabiduría, de gracia, un hombre usado con el poder de Dios, un hombre valiente, pero también es un hombre que predica el mensaje bíblico, el que no esconde el mensaje, el que no se vende por intereses, el que no vende el mensaje por caerle bien a la gente o por ofrendas o para que lo inviten o para que lo dejen en el cargo. No, es alguien que sabe bien por qué está ahí, por qué fue escogido, y ahora está ante el Sanedrín para presentar defensa, falsas acusaciones. Pero ahora él viene a acusarlos de verdad. Ustedes son igual que sus padres. Y la reacción no se deja esperar. Hay una reacción inmediata de parte de ellos. Se enojan, crujen los dientes. ¿Quién era Esteban delante de ellos? Casi un donadie, pero delante de Dios era un siervo. Era un siervo de Dios que tenía la gloria de Dios, pero aquí nos dice también que vio la gloria de Dios, tuvo una visión del cielo y ve a Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador, el que había sido crucificado, el que había sido muerto y había resucitado. Lo ve, dice la palabra, y Jesús estaba a la diestra de Dios. Y dijo: he aquí yo veo el cielo abierto y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. La gloria de Dios, el poder de Dios respaldando a este hombre y respaldando su mensaje. No debemos tener temor. Si tenemos un perfil como el de Esteban, si tenemos cualidades espirituales, si somos hombres de Dios, no debemos tener temor a la persecución. No debemos tener miedo a quedarnos solos, porque Dios estará con nosotros. Dios no nos deja. Podrán dejarnos muchos, pero Dios nunca nos dejará. Y Jesús, Dios mismo, estuvo con él a cada momento de su defensa. Y cuando estos hombres crujen los dientes, en vez de quedarse callado, sigue hablando y dice: veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Habló lo que estaba viendo. No hay que tener temor. No podemos callarnos. Hay que decir la verdad. Hay que decir lo que Dios pone en el corazón. Esto le ha costado la vida a él. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él, y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu.
y puesto de rodillas clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Ahí tenemos la otra característica. Perdonó a sus asesinos, perdonó a sus acusadores, a sus perseguidores, perdonó. Esta es otra cualidad que compone el perfil de este hombre de Dios. Por eso es un hombre de Dios, un mártir, que fue llamado para ser uno de los diáconos de la iglesia, un predicador del evangelio. Qué hombre de Dios que inspira, que al final, como Cristo, por si fuera poco todas las virtudes y cualidades que venimos contando, al final clama cuando sabe que va a morir y pide al Padre que los perdone, que no les tome en cuenta ese pecado. Que Dios nos bendiga y que nos haga hombres de este tipo. Que nos ayude el Señor a tener un perfil como el de Esteban. Sigamos añadiendo cualidades a nuestras vidas, hermanos. Sigan adelante. Padre bueno que estás en los cielos, en el nombre de Jesús te alabo y te glorifico, Padre. Gracias. Ayúdanos a todos a mejorar en la vida cristiana. Amén. Gracias, Dios. Dios les siga bendiciendo.